Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Sí, bendecidos. Con frío, pero bendecidos. Tomen asiento, por favor. Un saludo también para la iglesia que desde sus casas siguen este servicio. Dios les bendiga y su presencia sé que está allí con todos ustedes. Y a los amigos que ocasional o de manera permanente nos siguen, Dios los bendiga y quiera Él que traiga una palabra que nos edifique, una palabra que nos dé consolación a todos. De verdad que nosotros necesitamos la palabra de Dios día a día, amén. Creo que es ese alimento que no puede fallar. En alguna parte de la Biblia dice que su palabra es medicina para nosotros. Y la verdad es que la palabra del Señor es todo para nosotros que somos sus hijos. Quiero compartir un tema bien importante que trata todas las escrituras y que hace parte del reino de Dios. Es un tema que domina en todas las escrituras y que debe estar presente en cada uno de nosotros que nos acercamos a Dios, que caminamos con Él. Es algo que debe estar, digamos, siendo parte de nuestra praxis diaria como cristianos, sobre todo en esas relaciones interpersonales, en la forma como nosotros nos tratamos unos con otros. Entonces quiero compartir bajo el título ¿qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? Y yo quisiera preguntarles y que ustedes me respondieran, que me den su concepto. Para ustedes, ¿qué es perdonar? Yo sé que por estar frío, los motores están fríos, yo les voy a dar un tiempo. Pero la idea es que después se oiga un estruendo acá. Perdón es olvidar, dicen por ahí. ¿Qué entendemos por el perdón? ¿No? Bueno, hay muchos conceptos de lo que es el perdón, pero para traerlo en un lenguaje muy común, muy asequible, podemos decir que perdonar es dejar pasar por alto las ofensas de alguien, o que alguien pase por alto mis ofensas. También perdonar sería condonar una deuda o librar de un castigo a alguien que cometió una falta hacia mí, y entonces yo puedo decirle: mire, ¿sabes qué? Te merecías este castigo, pero no quiero que eso pase. No quiero que seas castigado por tus culpas, por tus faltas. Y podríamos agregar muchos conceptos más, pero vamos a dejarlo ahí. Y sobre todo como esa parte del concepto que dice que perdonar es dejar pasar una falta. Es decir, no seguir ofendidos por eso que alguien hizo hacia mí, como no permitir que eso me dañe, y mucho menos como entrar en un conflicto con esa persona que generó esa ofensa. Si estamos entendiendo un poco lo que es ese concepto, ¿verdad? Dice que el perdonar es un acto de la voluntad. Eso es una correspondencia de parte mía, toda vez que yo he sido también perdonado. Entonces el perdón en el reino de los cielos debe ser una práctica constante en la vida de cada creyente, de usted y de mí. No podemos guardar rencor, no podemos guardar odio por la ofensa del otro, sino que yo soy llamado a que cuando se generó esa falta, tengo que absolver a esa persona, decirle: mire,
no estoy herido por lo que pasó, le perdono lo que me hizo. Ahora, decimos que es un tema dominante en las Escrituras, que es un tema muy importante en el reino de los cielos y por ende en cada uno de nosotros. Pero todos sabemos que perdonar no es, ayúdenme, perdonar no es fácil. El perdón es uno de los requerimientos del reino más delicados, más complicados para la vida del creyente. Porque hay ofensas que son muy fuertes, que hieren mucho, que producen demasiado daño, que abren huecos en el corazón y en el alma. Pero hay un mandato claro y es que nosotros debemos de perdonar. Y punto. Y no se nos dice qué tanta es la magnitud de la falta, sino simplemente hay un mandamiento y es perdona. Perdona y pide perdón, que esa es la otra, es doble vía. Vamos a ir a un texto que está en el Evangelio de Mateo, verso 23 en adelante. Quiero decir que esta parábola que el Señor Jesús trae en esta ocasión es para ilustrar lo que en el pensamiento de Jesús es el perdón. Y surge a través de una pregunta que Pedro le hace a Jesús. El Señor Jesús está hablando de lo importante que es que las personas que se acercan a Él y que tenemos la fe en Él, tengamos armonía, que tengamos unidad. El Señor viene tratando un tema sobre los conflictos que se pueden dar entre los participantes de la comunidad cristiana, entre la comunidad religiosa. Y entonces al apóstol Pedro, en ese tiempo discípulo de Jesús, le surge una pregunta y le dice: Señor, ¿y cuántas veces se debe perdonar a la persona que nos ofende? Y Pedro dice: ¿serán 7 veces? Porque es que en ese tiempo los rabinos habían enseñado que lo máximo que se podía perdonar era hasta 3 veces. O sea, en los términos como los colocaron los religiosos de la época, cada individuo debe perdonar una falta 3 veces. Entonces una esposa debía perdonar 3 veces una infidelidad, pero ya no había una cuarta. Y Pedro, como tratando de negociar y siendo un poco generoso, dice, él no se detiene en las 3 veces que habían enseñado los religiosos, sino como que él le aumenta 4 y le dice: Señor, ¿será que es bueno que perdonemos hasta 7 veces? ¿Qué dice su merced? ¿Y qué le respondió Jesús? Te digo que no solamente 7 veces, sino 70 veces 7. ¿Eso cuánto nos da? 490 veces. ¿Será que alguien comete tantas faltas o la misma falta con uno para uno perdonarle 400? Si yo le preguntara a una hermana: ¿usted cuántas le ha perdonado a su marido? ¿Cuántas lleva? O lo contrario, o cuántas veces hemos perdonado a un hijo. Alguien dirá: no, ya me perdió la cuenta. De eso se trata. Porque es que Jesús no les estaba dando un estándar, no les estaba dando un número. 490 veces o 70 veces 7 era decir: el perdón es infinito, hay que perdonar cuantas veces sea necesario. Y acá cambia las cosas y nos pone de para arriba el camino del Evangelio, porque nosotros no estamos dispuestos a perdonar muchas veces. Perdonamos por ahí a lo sumo ¿cuántas? Lo que propuso Pedro, ¿cuántas propuso Pedro? 7. Dios nos ayude. Y entonces mire lo que dijo el Señor Jesús hablando de ese tema. Vamos a leer del 23 en adelante del capítulo 18 de Mateo. Dice las Escrituras: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas,
le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndolo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su siervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo, que como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Tremenda parábola, ¿verdad? El Señor quiso como ser muy didáctico para que el tema del perdón les quedara totalmente claro en la mente y en los corazones de ellos. Y entonces esta parábola trae muchísimas enseñanzas, muchas aplicaciones a la vida del cristiano. Yo solamente he querido acá traer 3 puntos que quiero compartirlos con ustedes. Y lo primero que yo tengo que decir con respecto al perdón es que el perdón es un acto de la voluntad. El perdón, ¿qué, mis hermanos? Es un acto de nuestra voluntad. Dicho de otra manera, perdonar es una decisión suya y mía. Por lo menos si nos apegamos al texto, eso es lo que dice. El texto inicia diciendo que un rey llamó a sus acreedores a cuentas. Y le fue presentado uno que le debía muchísima plata, 10,000, ¿qué dice la escritura? Talentos. Mira, mis hermanos, algunos han hecho cuentas y esto, dicen algunos que era más o menos 10,000 salarios mínimos. Dicho de otra manera, para este siervo era una deuda totalmente impagable. Así él quisiera, no la podía pagar. Estaba endeudado hasta el cuello con su señor, de manera tal que él no podía. Y él dijo: Señor, téngame paciencia que yo le pago. Por lo menos tenía fe, ¿cierto? Algún día le pago. Hay mucha gente que algún día le pago, téngame paciencia, es una excusa para no pagar, para no pagar. Y así van tomando del pelo hasta que de pronto el acreedor pierda la memoria y se le olvide. Ahora, mire que este hombre dice: téngame paciencia, pero no evidencia que él esté arrepentido por la forma desorganizada como manejó sus recursos y la forma tan irresponsable como se endeudó con su señor. Y él debía ser consciente de que era muy difícil pagar, y él, en vez de decir: Señor, mire, perdóname por haberme endeudado tanto contigo, estoy arrepentido de haberlo hecho. Y sobre todo cuando tú me soltabas el dinero así y nunca me pedías: pero es que no me has pagado lo que ya me está debiendo, sino que siempre que yo necesité y acudí, siempre me diste. No se trataba de tener paciencia, sino se trataba de tener arrepentimiento y humildad. Así que era una deuda impagable, era mucho dinero.
El rey estaba dispuesto a cobrarle, porque eso era lo que hacía la gente. Si yo te presté, devuélveme. Es lo más lógico, ¿cierto? Si yo presto, pues que me devuelvan, porque yo presté de buena gana. Y su merced vino y me pidió prestado, también haciendo buena cara. Entonces, en esa dinámica era lo más lógico. Y como este hombre no tenía cómo pagar, existían reglas, normas en aquel tiempo que decían cómo cobrar una deuda en caso de que no hubiera ya la forma de hacerlo en efectivo. Entonces, este señor tomó la decisión de que se le vendiera a él como acreedor, se le vendiera a su esposa, y que alguien también comprara a sus hijos y todos sus bienes para saldar la deuda. Ahora, recogiendo todo lo que tenía, el precio de él, de su esposa, de sus hijos y de sus bienes, ¿alcanzaba para pagar? No alcanzaba. No alcanzaba porque era mucho, pero era una forma por lo menos de su señor decir, bueno, pero por lo menos le cobré. Y le quedó una lección, ¿cierto? Pero cuando este acreedor se dio cuenta que así estaban las cosas y que tan serio era y que tan determinado estaba este rey a cobrarle, él ahí sí dijo, Señor, por favor, téngame paciencia que yo le pago. ¿Y qué le dijo el rey? Según el verso 27. ¿Qué hizo este hombre? El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Fue que alguien le dijo al rey? ¿Fue que alguien lo obligó? ¿Fue que alguien por encima de él le mandó y dijo, ay no, pobre muchacho, ese no tiene nada, mejor no le cobre? No creo que él solamente en un acto de su voluntad dijo, ¿sabe qué? Le perdono. No voy a venderlo, no voy a salir de su esposa, no voy a salir de sus hijos. Quédese con ello. Simplemente tomé la determinación de perdonarle. ¿Usted se imagina la alegría de este hombre? ¿Cómo llegaría a la casa él a contar? ¿Alcanzó a llegar a la casa? Es la pregunta. ¿Alcanzó a llegar a la casa? Leamos un poquito el texto después del verso 27 que dice: pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciéndole de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Quiere decir que no alcanzó a darle la buena nueva a su esposa y a sus hijos, sino que ya se metió en un lío tremendo. Ahora, entonces, mis queriditos, ante la súplica el rey le perdonó la deuda, decidió hacerlo. Y esto pues hay una enseñanza para todos nosotros hoy. Mire, el que su merced perdone a la persona que le ofendió, le hizo daño, que tiene una deuda con su merced, es un día su merced determinarse y decir, yo le voy a perdonar, no voy a pelear más, no me voy a amargar, no me voy a dañar el rato, no me voy a dañar la vida, no voy a dañar mi caminar con Dios. Yo mejor lo voy a perdonar y punto. Y así me duela, así tenga yo la razón, así yo sea el ofendido, pero así que lo nota y que el vecino se dio cuenta, no importa, yo lo voy a hacer. Y hay algo más, así me critiquen, porque a veces hay crítica, ay, pero usted le perdonó, ay, usted sí es mucha boba, mucho bobo. No importa, así lo hagan, porque es que esto es un querer de Dios y yo siempre estaré presto para hacer la voluntad y el querer de Dios. Amén. El perdón también es un acto de amor, es lo segundo. Primero es un acto de la voluntad, segundo es un acto de amor, porque el mismo verso 27 dice que aquel rey tuvo misericordia. Dice que él fue movido a misericordia. Y todos sabemos que la misericordia es un exceso de amor.
es un amor compasivo. Y si hay alguien que sintió misericordia por la condición de la gente, ¿quién fue? El mismo Señor Jesús. Él no podía, cuando veía tanta injusticia, cuando veía tanto dolor, cuando veía tanta gente necesitada, Él se le revolvía por dentro todo, y lo primero que Él hacía era ponerse en los zapatos de la gente que estaba explotada, que estaba enferma, que estaba abandonada, que estaban relegadas. Por eso el Evangelio nos cuenta tantos milagros y nos cuenta la historia de varios leprosos que sanó, porque era la gente que sufría mucho, que estaba abandonada, que estaba rechazada. Entonces, mis queridos, el perdón es un acto de amor. Esto no significa que usted entonces va a perdonar solamente a los que ama, o que el texto bíblico, el mandamiento es que usted perdone y que yo perdone solamente a los que amamos. No, el perdón se debe impartir para todos los que nos ofenden, tanto para el que está cercano a mi corazón como el que está alejado de mi corazón. Ojo, alejado de mi corazón. Y no estoy diciendo que el que está por allá, alejado del cual yo no tengo nada que ver, pero que un día me ofendió. Entonces, es una decisión suya, es un acto de su voluntad. Segundo, es un acto de amor, porque se necesita tener demasiado amor para poder perdonar, y quizá para poder perdonar tanto. Por un momentico, piense en una ofensa que a usted le hicieron grande, que todavía le duele. Téngala ahí en su mente. Veo que a ninguno le cambió el rostro. Yo no sé si será por el tapabocas, que no alcanza uno a ver bien los rostros, si se mudaron, si cambiaron o no. Pero hay ofensas que solamente de recordarlas nos deprimen, nos entristecen. Pero el mandato es claro: decide perdonar hoy y hágalo en un acto de amor sublime. Si no hay amor, si nuestro corazón está seco, no podemos hacer nada. A las mamás les resulta, y a los papás les resulta muy fácil perdonar a sus hijos. A los hijos les resulta también un poco más fácil perdonar a sus padres o a sus hermanos. Pero no estoy diciendo que no hayan odios enconados a veces entre la familia, pero que nosotros perdonamos a nuestra familia. ¿Por qué? Porque la amamos, ¿verdad? La amamos. Y eso nos lleva a absolverles, a no tenerles en cuenta sus faltas, a decirles: sí, me ofendió, pero ya. Y también esto es un acto de madurez, ¿sabe? Yo creo que a veces llevemos el perdón a la relación de pareja. Al comienzo por todo nos enojábamos, a todo le poníamos, ¿cómo se dice? Le poníamos que, ayúdenme, tiza, gracias. Ay, que usted me ofendía y que se fue sin darme el beso. Y peleábamos por todas esas cosas. Y ya después como que aprendimos como que a ser maduros y a no ponerle cuidado a esos pequeños detalles. Entonces, mis queridos, yo no estoy diciendo que no se tengan en cuenta esos pequeños detalles dentro de la relación. Lo que estoy diciendo es que no peleemos por cualquier cosa y que cada día vayamos madurando, y esa madurez nos va a llevar también a no ofendernos también por pocas cosas, para que cuando vengan las cosas grandes, las ofensas grandes, tengamos la capacidad también de perdonarlas. Amén. Pero lo hacemos porque amamos a nuestra pareja y porque también hemos madurado y somos conscientes que para qué peleamos si nos vamos a ver la cara todos los días. Entonces, cuando entendemos eso, ya no le paro bolas a las imprudencias, a esas palabras que se salen sin permiso, a esas actitudes que uno dice: ven, ¿y esta qué comió? ¿O este qué le pasa? Sino que ya simplemente hacemos los de la vista gorda, porque eso también es una definición quizá muy coloquial de lo que es el perdón. Y puedo decir, mis queridos, entonces, que la tercera
es que el perdón es una correspondencia. Es una correspondencia. ¿Qué es lo que el rey, o sea, lo que le causa enfado al rey? Porque el rey le dice: venga, y tú viniste a mí, me pediste perdón y yo sí te perdoné la deuda. Tú debías de haber hecho lo mismo. ¿Por qué fuiste a tu consiervo y lo agarraste del cuello, casi lo ahorcas, y le está cobrando 100 denarios, que era el pago más o menos de 100 días de trabajo? Era una deuda mucho menor comparada con la deuda que él tenía. Y entonces, ¿qué es lo que el Señor está enseñando acá? Que si Él nos perdonó a nosotros lo mucho, ¿por qué nosotros no podemos perdonar lo poco que otros nos hacen? Entonces, en ese sentido es que estamos diciendo que el perdón es una correspondencia. Si Él me perdonó algo impagable, porque nuestras deudas delante de Dios eran grandes. Si algún día se nos diera la oportunidad y se nos dijera: mire, elabore una lista de todos los pecados que usted cometió antes de llegar a Cristo, antes de conocerlo a Él, y luego en otra lista haga los que cometió después de que lo conoció, ¿cuántas páginas llenaríamos nosotros? Siendo honestos, escribiríamos libros de todas las cosas allí donde no le dimos honra a Dios, donde le fuimos infieles, donde lo ofendimos con los pensamientos, con las omisiones, con las acciones, con las actitudes, con el lenguaje que utilizo, bueno, en fin, con todo, porque es que realmente a Dios lo hemos ofendido con todo. Y Él nos perdonó algo que nosotros no hubiéramos podido salvarnos. Estábamos condenados a muerte. O sea, nada nos podía salvar. Nada nos podía salvar, porque era una deuda impagable. Ni siquiera muriendo nosotros mismos podíamos hacerlo. Pero Cristo vino y murió en la cruz, el justo por nosotros los injustos, el santo por nosotros los pecadores. ¿Para qué? Para saldar nuestra deuda. Él pagó absolutamente todo. Él nos perdonó todo. Y eso tenemos que interiorizarlo nosotros. Eso tenemos que asimilarlo, creerlo y vivir sabiendo que Dios nos perdonó. Porque cuando nosotros asumimos esa verdad evangélica tan grande, mis hermanos, le quitamos una oportunidad al diablo para que Él nos envíe mensajes de juicio, haciéndonos sentir sucios, asquerosos, miserables, indignos delante de Dios. Entonces, mis queriditos, no importa qué tan grande haya sido la magnitud de nuestros pecados, es decir, nuestra deuda con Él, Él ya la pagó y punto. Él ya pasó por alto esas ofensas, Él ya nos liberó de ese castigo, Él ya condonó esa deuda para que nosotros estemos tranquilos y estemos en salvación. Pero eso que Él hizo demanda que nosotros hagamos lo mismo. Que nosotros hagamos lo mismo, porque de otra manera entonces se reversa el perdón de la cruz. No sé si usted está entendiendo eso. Cuando el Señor Jesús enseñó a orar a sus discípulos en el Evangelio de Mateo capítulo 6, recuerda la oración modelo del Padre Nuestro. En el verso 12 el Señor Jesús dijo que nosotros oráramos así, y en el versos 12 del capítulo 6 de Mateo, el Señor dice: ustedes oren así: perdona nuestras ofensas. Dígale a Dios Padre: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, aquí es sí o sí. Aquí el perdón no es algo opcional, es un imperativo, es algo que el Señor ya dio por hecho. Yo perdono a mi mamá, yo perdono a mi papá, yo perdono a mi hermano, yo perdono a mi vecina, perdono al hermano de la iglesia, perdono a mi profesor, perdono a mi profesora, que injustamente un día me chantó allá un uno y me hizo perder, decimos me hizo perder, ¿verdad? Entonces ese perdón tiene que ser ya. Entonces el cristiano no puede cargar con ese tipo de deudas. Tiene que
ni siquiera cobrar ese tipo de deudas, tiene que perdonarlas. Porque dijimos entonces que eso es algo que se corresponde. ¿Cómo le dijo el Señor Jesús al hombre que le perdonó la deuda y a ese hombre que no le perdonó la deuda a su consiervo? ¿Cómo lo trató? ¿Qué le dijo? Según el texto que se leyó, ¿qué le dijo? ¿Cómo se expresó ese rey de ese siervo? Siervo malvado, siervo malvado. En el corazón de ese hombre había maldad. Escuche, la falta de perdón en un creyente es porque hay maldad en el corazón. Y si hay maldad en el corazón, entonces ¿somos cristianos o qué somos? Si hay una persona con maldad, ¿se puede decir que es un cristiano? Yo pienso que no. Porque si el perdonar es una decisión, ¿por qué no ha tomado la determinación de hacerlo? Esto significa que está muy complacido en la maldad. Si es un acto de la voluntad, era lo primero que tenía que hacer. Si es un acto de correspondencia el perdón, pues el perdón de Jesús, lo que Él hizo con su merced, conmigo, nos está hablando. Vaya, corra rápido, no lo demore. Vaya y perdone. Vaya y perdone. Así son las cosas y el Señor lo colocó en esos términos. El perdonar es un acto de amor. Si usted nota, el Señor Jesús nos está llevando y está llevando a sus discípulos a que procedan frente a las ofensas de la manera como Él lo hizo, en un acto de voluntad, en un acto de amor, de misericordia y en una correspondencia. Entonces, mis queridos, Dios nos ayude. Dios nos ayude. Yo sé que este tema nos pega duro a todos los cristianos, porque de pronto yo que les estoy hablando, ustedes podrán decir: ay, qué bonito que Él ya lo superó, que Él ya tiene un corazón como el de Jesús para perdonar. Yo digo que yo sí perdono, pero me ha costado muchísimo. Y cada día le pido a Dios que me dé un corazón perdonador y que me dé la capacidad de perdonar, porque la falta de perdón es maldad en el corazón. El Señor nos va a decir, si no lo hacemos, siervos malos. Corra y perdone antes de que esa persona ya no esté. Corra y pide perdón antes de que esa persona, o ahora que esa persona está, porque ya después nos va a quedar solamente pesares. Hagámoslo. Y eso que hoy no estamos hablando de los beneficios del perdón. O sea, lo que se alcanza en el corazón de quien perdona y lo que sucede en el corazón del perdonado. Pero lo dejamos ahí porque el tiempo se nos acabó. Dios nos ayude. Y creo que hay una tarea que no esta persona que les habla, sino el Evangelio de Jesús que nos habló. Póngase a cuentas con todas las personas. Toma la determinación. Toma la determinación. ¿Cómo va a ocurrir esto? Usted está en conflicto con alguien hoy. Está en conflicto con alguien que le hizo mucho daño. El Señor sabe que a su merced le cuesta. Y Él le va a dar ese tiempo, le va a dar los recursos, le va a dar su ayuda. Usted ore. Porque tal vez usted no había escuchado la voz de Dios en este problema, había escuchado la voz de otros, ya había escuchado la voz de su corazón y de su mente y de su lógica. Pero ahora, órele a Dios. Dígale: Señor, si yo perdono a esta persona, me va a seguir haciendo mal, se va a seguir burlando de mí. Yo quiero darle un perdón genuino, Señor, pero yo también quiero que tú me ayudes, que cambies a esa persona, que mi perdón lo cambie, lo transforme, le cambie, le transforme. Empieza desde ahora
a orar y coloque en la presencia de Dios a esas personas que le ofendieron a usted. Desde ahora empieza. Hoy que escuchó esta predicación, empieza a orar para que Dios le dé la oportunidad, le dé el momento, le dé la ocasión, y para que Él sea el que prepara su corazón, su alma, sus emociones, pero también que Él mismo vaya preparando a la otra persona en lo mismo que Él está preparando. ¿Para qué? Para que ese encuentro sea glorioso, sea maravilloso, sea sanador, sea restaurador y sobre todo que sea genuino. Y recuerden esto: perdonar no siempre será mantener una relación. ¿Sí entendieron lo que le estoy diciendo? Hay personas que rompieron con una relación porque se vivían ofendiendo a toda hora. Y después de que se rompió esa relación, como que aprendieron a vivir lo que era de verdad una vida de paz, de tranquilidad, de sosiego, de crecimiento espiritual. Y tal vez no hay duda que hemos avanzado, pero, escuchen esto, pero si en mi alma, en mi corazón, hay algo allá que se remueve por dentro hacia esa persona, aunque tal vez ya lleve tiempos que no nos relacionamos más, independientemente del tipo de relación que hubiésemos tenido, es necesario buscar un espacio, pedir perdón, y tal vez las cosas sigan como venían, pero sin rencor, sin odios, sin resentimientos. ¿Cómo sé que yo realmente perdoné? Cuando puedo ver a la otra persona y lo que me hizo ya no me afecta para nada. Y lo segundo es cuando yo puedo orar por esa persona, porque el perdón me debe llevar a eso, a orar y a desear la bendición para esa persona que me hizo daño. Dios nos ayude, Dios nos ayude. Tome la determinación. Voy a hacerlo, cuésteme lo que me cueste. Pida dirección de Dios, pero determínese hoy de hacerlo y pídale los espacios y los momentos para que Dios te ayude. Señor Dios, te damos gracias en esta mañana, en esta noche, porque tú nos hablas directo al corazón, a nuestra vida, porque tú sabes cuánto nos daña, cuánto nos afecta la falta de perdón o el de pedir perdón. Y yo sé que tu voluntad es que entre nosotros existan relaciones armoniosas, tranquilas, pacíficas, llenas de confianza, de amor. Y por eso nos insistes tanto en la necesidad de ser perdonados. Amado Dios, ayúdanos cada día. Coloque el amor que tal vez hoy no tenemos, la compasión que nos falta. Y también, Señor, tenemos que decirle que radiques de nosotros con tu ayuda, poderosa ayuda, todo egoísmo, toda altivez, arrogancia, orgullo, porque esas cosas no vienen de ti, vienen del adversario. Tengo derecho a ofenderme, Señor, pero lo que no tengo derecho es a permanecer toda la vida con esa ofensa viva que duele. Amado Señor,
Si alguien perdonó, fuiste tú allí en la cruz. Si alguien sabe de perdón, eres tú, Rey. Ayuda a mis hermanos y ayúdame para pasar por alto la debilidad del otro, su falla, su error, su pecado, su falta, su ofensa. Te adoramos, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque tú nos enseñas y nos ayudas. Nunca pones una carga si no nos da las fuerzas y las capacidades para sobrellevarla. Siempre existirá tu ayuda para todo aquello que nos pones a hacer en la vida. Ayuda a mis hermanos y ayúdanos a todos, para que cuando llegue ese momento de la ofensa, podamos mirar al otro con amor, con un deseo grandísimo de que sea bendecido, que sea bendecida. Y entonces así podremos bendecir y orar por mi hermano de la carne, por mi nuera, por mi yerno, por mi suegra, por mi cuñado, por mis padres, por mi padre, por mi madre. Así podremos orar por esa compañera, ese compañero de trabajo, por el vecino. Así podremos orar por el hermano de la fe, de la iglesia. Señor, muchísimas gracias. Te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. No dijeron amén, no recibieron la bendición. Bueno.